Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Pues bien, muy buenas tardes y noches para algunos, porque hay algunos que están justamente en otros países como Argentina. No sabemos de qué otros países más nos puedan estar acompañando. Y lo que vamos a hacer hoy día es justamente un conversatorio. En realidad expondremos un tema y luego compartiremos algo relacionado con un texto bíblico, como es el endemoniado de Gerasa o el endemoniado de Gadara. Entonces nos vamos a poner en la presencia de Dios para pedirle a Él que ilumine nuestro conversatorio con su Santo Espíritu. Este conversatorio está justamente en sintonía con la fiesta de San Jerónimo, un padre de la Iglesia latino, considerado pues el más grande exégeta que ha tenido la Iglesia, junto tal vez con Orígenes, ¿verdad? Orígenes de Alejandría. Entonces le vamos a pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu para que podamos nosotros entender con ese Espíritu la palabra, con la que con ese mismo Espíritu fue compuesto también. Dice San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por lo tanto, pidámosle a nuestro buen Dios que nos conceda la gracia de entender su palabra y sobre todo de hacerla bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, entonces vamos ahora a iniciar pues con nuestro tema. Les voy a proyectar unas láminas. Les voy a proyectar unas láminas. Esa es justamente la publicidad pues, que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, dice esta lámina, aunque está un poquito pequeña, la voy a engrandecer un poquito más, dice Jornada Bíblica San Jerónimo. ¿Por qué se llama Jornada Bíblica San Jerónimo? Porque esta jornada fue instituida o creada en el Centro Bíblico en relación con San Jerónimo. Y como ya les he comentado, él es el más grande exégeta, el traductor también de la Sagrada Escritura al latín, traducción que se conoce como la Vulgata. Y hemos querido nosotros abordar este tema, que es el endemoniado de Gadara o el endemoniado de Gerasa. ¿Por qué es Gadara o por qué es Gerasa? Entonces yo les invito para que hagamos una lectura de los textos. Aquí tienen los textos. Vamos a leer en un primer momento Marcos en ese orden, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice así, Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. No se olviden, por favor, de esa palabra, la tierra de los Gadarenos. Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras.
Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz, dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido a la legión. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue, y empezó a proclamar en la Decápolis cuántas grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaron maravillados. Estoy leyendo una traducción que es la Biblia de las Américas, ¿ya? Por lo tanto, creo que ahí hay una pequeña variación. En realidad, el texto no debe decir Gadara. Aquí hay un error en la Biblia que acabo de leer, sino debe decir más bien Gerasa. Es probable que ustedes en sus Biblias tengan en el texto la palabra Gerasa. Jesús se fue a la región de los Gerasenos. Hemos leído el primer relato, el de Marcos. Desde el punto de vista de la redacción de textos, Marcos parece ser anterior a Mateo. Probablemente el Evangelio de Marcos sea de en torno al año 70, poquito más del año 70. Y obviamente el Evangelio de Mateo unos años después. En ese sentido, el Evangelio de Mateo está de una u otra forma tomando o retomando textos de Marcos y al mismo tiempo reelaborándolos. Vamos a leer ahora el relato de Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. Igual tengan por favor a la mano sus Biblias y vamos a leer el texto. Mateo 8, del 28 al 34. Dice lo siguiente: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los, aquí sí, Gadarenos. En Marcos no era Gadarenos, en Marcos era Gerasenos. En cambio, en Mateo dice: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Ya encontramos 2 diferencias en este relato con relación al Evangelio de Marcos. Mientras que en Marcos es un solo endemoniado, en el caso de Mateo son 2. Mientras que en el Evangelio de Marcos todo sucede en la región de los Gerasenos, en el Evangelio de Mateo es en la región de Gadara o de los Gadarenos. 8:29. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?
A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Padre, creo que no se le escucha bien. ¿No se me escucha bien? ¿O es un problema suyo también? ¿Los demás Fray, o no? No, Fray, es que perdón. seguro se le va el internet por raticos, yo creo. Fray, lo que pasa es que si todos tenemos el micrófono abierto, hay mucha interferencia. Cerrar micrófonos y cámaras. El que quiera hablar, pues prende el micrófono. Sí, podríamos hacer eso por lo menos el micrófono, ¿ya? Por lo menos el micrófono. Pero digamos que si el internet suele ser, a ver, voy a colocar los datos. El internet suele ser un poquito fluctuante a veces. A ver. Hermana, hola. Hola, buenas noches. Ahí yo veo phone, pero no sé quién es, pero hola. Bueno, el internet, disculpe. Ah, ya sé quién es, ya. Esmeralda. Esmeralda, sí. Muy bien, el internet. Ya, William, ya. Ahora se oye mejor. Sí, entonces, a ver, dice 8:29 de Mateo. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Fíjense que es un relato mucho más sobrio que en el caso de Marcos. Ahora, dentro de los estudios bíblicos, en los estudios bíblicos tenemos nosotros algunos principios. Cuando ustedes tienen dos relatos sobre lo mismo, pero uno es más largo y el otro es más corto, normalmente el más corto es más antiguo y el más largo es posterior, porque la tendencia es siempre a ampliar la información. Y aquí yo sé que ya ustedes me van a hacer una pregunta o van a presentar una objeción, porque yo les he dicho que el Evangelio de Mateo es posterior a Marcos. Pero ¿por qué el texto de Mateo es más breve en comparación al de Marcos? ¿Y por qué el de Marcos, supuestamente más antiguo, es más amplio? ¿Cuál es el otro principio? Cuando ustedes tienen dos textos, uno es más confuso y el otro es más claro, normalmente el más confuso es más antiguo y el más claro es posterior, porque la tendencia es siempre a clarificar la información y no a confundirla. Otro principio más, cuando ustedes tienen dos textos y uno es impreciso y el otro es más preciso, normalmente el impreciso es más antiguo y el más preciso es posterior. Acuérdense de esos tres principios porque luego los vamos a tener que utilizar. Vámonos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Dice lo siguiente.
navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y éste por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago, y se ahogaron. Cuando los que lo cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Pero al hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Muy bien, aquí tenemos entonces los tres relatos sinópticos. En el Evangelio de Juan no aparece. Entonces vamos a tratar en un primer momento justamente de mirar pues qué es lo que hay detrás de los relatos. Tenemos tres relatos que están siendo colocados por nosotros en sinopsis: el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. Desde el punto de vista de los estudios bíblicos, el Evangelio de Marcos es considerado como el más antiguo de los cuatro. El Evangelio de Mateo se apoya en Marcos. Nosotros acabamos de publicar un librito y a propósito mañana vamos a hacer la presentación y están todos ustedes invitados. Acabamos de presentar un libro sobre Mateo y efectivamente Mateo toma como una de sus fuentes a Marcos. Ahí la hermana Ana Francisca lo está mostrando, nos está pues enseñando el ejemplar que hemos publicado. Pero ya de por sí encontramos un problema grande. ¿Dónde está el problema? Primero, el relato de Marcos es más largo y el relato de Mateo es más corto. Y yo les he dicho que uno de los principios es que los relatos largos son más antiguos en comparación a los más breves. Por lo tanto, aparentemente el Evangelio de Mateo debería ser más antiguo, porque es más sobrio. La tendencia es a llenar de detalles el relato y no tanto a minimizarlos. Pero ¿por qué entonces el relato de Mateo es más breve si es posterior? ¿Y qué nos hace pensar a nosotros de que el relato de Mateo es en realidad un relato que se inspira en Marcos? Básicamente dos cositas podría manifestar en este punto. En primer lugar, en el Evangelio de Marcos
se habla de la región de los Gerasenos. La región de los Gerasenos, en Marcos. Aquí están viendo ustedes un mapa. Lo voy a ampliar un poquito. Entonces, en la época de Jesús, estas eran básicamente las regiones. Tenemos en la parte sur la región de la Judea. En la parte norte está la región de la Samaria. Al otro lado del Jordán, en la Transjordania, tenemos la Perea. Pero en la parte nororiental está la famosa Decápolis. Y se llamaba Decápolis porque era una especie, entre comillas, de confederación de 10 ciudades. Por eso se conoce como la Decápolis. La lengua que normalmente se hablaba allí era la lengua griega. Por lo tanto, no es un asunto así como hipotético, es más bien casi una realidad el hecho de que Jesús haya hablado griego, porque Jesús predicó en la Decápolis y evidentemente la lengua franca de esa región era el griego coineo. Luego tenemos en la parte norte la Galilea. Entonces, el judaísmo como tal se encontraba en la Galilea, la Samaria y la Judea, aunque los judíos de la Judea marginaban a los samaritanos. Por eso hay todo un relato en el capítulo 4 del Evangelio de Juan en relación con la samaritana y la marginación también de los judíos a los samaritanos, y evidentemente los judíos también marginaban a los galileos. ¿Por qué motivo? Porque la Galilea es la región de los judíos paganos, entre comillas. ¿Por qué motivo? Porque están en relación con gente pagana. No es por casualidad que Jesús haya comenzado su ministerio en Cafarnaúm. Fíjense dónde está Cafarnaúm. Se encuentra en la parte norte del mar de Galilea. Ahí había muchos lugares o algunos lugares para pagar impuestos, porque de aquí ya salían a territorio pagano. Y un poco más hacia el noroccidente ya se encontraba la Fenicia. Jesús va a estar también en Tiro y un poco más al norte en Sidón. ¿Cuáles son las ciudades de la Decápolis? Miren ustedes, por favor, los puntitos rojos. Tenemos nosotros aquí Damasco. Aquí está una de las ciudades consideradas de la Decápolis, Damasco. Luego en Traconite tenemos pues Rafana. Luego está Dion, Hipos, Ávila, Gadara, Pela y Gerasa. Hago un pequeño paréntesis, pues nosotros hemos visitado en varias ocasiones Gerasa. Es una ciudad grecorromana muy, muy bonita. Desgraciadamente, lo único que se puede ver hoy en día es básicamente el 20 o 30% de lo que fue la ciudad, pues al comienzo de nuestra era, la ciudad grecorromana. Es muy poco lo que se puede ver, pero lo poco que se puede ver es fascinante, es simplemente espectacular. Está muy, muy bien conservada. Voy a ver si les coloco en internet unas imágenes de Gerasa, ¿ya? Gerasa. Allá estaremos hacia el 14 de diciembre, por ahí. Efectivamente, en el mes de diciembre vamos a estar aquí en Gerasa. Miren, aquí encontré esta hermosa vista. Ya les voy a proyectar la imagen. Este es prácticamente el ingreso a la ciudad. Uy, está muy, muy pequeñita. A ver, vamos a buscar otra por aquí. Aquí está. Uy, esta está preciosa. ¿Ya? Solo que sea muy pequeña. Espérense un ratito que cargue. Aquí está. Miren, aquí tienen una hermosísima vista de Gerasa.
Esta es prácticamente la puerta sur. Esa es la puerta sur. Miren esta columnata cómo ha sobrevivido. Aquí por este lado uno va hacia nuestra izquierda y llega a la sección de los templos. Ahí hay varios templos. Y luego esta calle que nosotros vemos es el famoso Cardo, o la calle principal, el Cardo Máximo. En todas las ciudades grecorromanas existía siempre una calle principal. Esta es la ciudad de Gerasa, ya, la ciudad de Gerasa. Pero la capital de la Decápolis era en realidad Bet Shean o también Citópolis. Les voy a presentar nuevamente que está aquí. Fíjense, es la ciudad de Citópolis o de Bet Shean. En griego, Citópolis o Bet Shean es en hebreo. Esta era la capital y era la única ciudad de la Decápolis en la parte, pues, sería de la derecha del Jordán, porque el Jordán va de norte a sur. Entonces la parte de la derecha del Jordán es el occidente, ya el occidente. Era la única ciudad de la Decápolis en esta zona. Yo, cuando estaba estudiando en Jerusalén, tuve la suerte de visitar esa ciudad. Bet Shean o Citópolis también es una maravilla. Ahora, aquí nos encontramos ya con un problema, porque Marcos presenta la escena en Gerasa. Y dice que cuando llegó a Gerasa, vino a su encuentro un hombre que estaba poseído por un demonio saliendo de los sepulcros y todo lo que ya nosotros hemos leído. Pero cuando Jesús libera al hombre, la legión, es decir, eran muchos, probablemente la palabra legión esté haciendo alusión a las tropas romanas, puede haber detrás toda una alusión al ejército romano. Los cerdos con esos espíritus inmundos terminan arrojándose en el mar. Pero desde Gerasa hasta el mar, fíjense la distancia que hay. Por lo tanto, Gerasa no tiene mar. Era una de las ciudades de la Decápolis más al sur, totalmente alejada del mar. Parece entonces de que el autor del Evangelio de Mateo leyó el relato, le pareció que probablemente algo de histórico podría haber detrás y se quedó con el relato, pero seguramente se dio cuenta de que también el autor estaba como exagerando en cuanto a los detalles se refiere. Y sobre todo, se dio cuenta de otra realidad, y es que Gerasa no tiene mar. Por eso el autor de Mateo corrige esa imprecisión, donde coloca la escena no en Gerasa, sino en Gadara. En Gadara. Y Gadara sí tenía acceso al mar. En ese sentido, si bien es cierto, el relato de Marcos es más largo, no por el hecho de ser más largo, es más antiguo, porque el relato de Marcos está presentando imprecisiones. Y hay otro detalle más. El autor del Evangelio de Mateo también gusta de exagerar un poquito en algunas cosas. En el Evangelio de Marcos, cuando Jesús está saliendo de Jericó, cura a un ciego, que no sabemos cómo se llamaba, sino que es presentado más bien como el hijo de Timeo o Bartimeo, pero el nombre no lo conocemos. En el Evangelio de Mateo no es un ciego, son dos. Lo que da a entender es que Jesús tenía poder, ¿verdad? Esa es un poco la característica de Mateo. El Evangelio de Lucas, por su lado, es posterior a los dos. Y desde el punto de vista de la teoría sinóptica, el Evangelio de Lucas o el autor del Evangelio de Lucas se apoya tanto en Marcos como en Mateo. Pero cuando uno hace una comparación de los relatos, uno se da cuenta
de si bien es cierto que Lucas, el autor de Lucas, está leyendo a Mateo, prefiere muchas veces a Marcos. Pero donde hay que precisar, precisa. Por eso el autor de Lucas presenta nuevamente a Gadara, apoyándose en Mateo, pero acoge o recoge los detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Ahora se entiende de por qué, por ejemplo, en la lámina de invitación, ahí aparecían los dos nombres, el endemoniado de Gadara o el endemoniado de Gerasa. Ya sabemos, intentando ver algo de histórico detrás, de que Gerasa no habría podido ser el escenario, sino más bien Gadara. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Era un endemoniado o no era un endemoniado? En la antigüedad no había elementos para poder diagnosticar enfermedades que hoy día probablemente estén más claras desde la perspectiva médica. Un psicólogo o un psiquiatra probablemente podría darle un diagnóstico a este endemoniado y decir que probablemente no era como tal alguien poseído por el demonio. Hago un pequeño paréntesis. Estaba conversando yo con un sacerdote que enseña en la Gregoriana en Roma, y él decía que un exorcista oficial, pues, del Vaticano, en una conferencia, dijo que el 99% de los casos de posesión, que normalmente se conocen como posesión diabólica o demoníaca, en realidad son más bien enfermedades psicológicas o enfermedades psiquiátricas, y que el otro 1% son casos sospechosos. Eso lo había obtenido, ese dato lo había obtenido de un exorcista oficial del Vaticano. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad lo que nosotros consideramos como una posesión diabólica o demoníaca es tal, y no se trata más bien de alguna alteración de la mente? Algo similar sucede en la misma Sagrada Escritura con enfermedades relacionadas con trastornos también neurológicos. La epilepsia, por ejemplo. En el Evangelio de Marcos y de Mateo leemos el relato de un muchacho que supuestamente está poseído y bota espuma por la boca, se retuerce y termina como con convulsiones. Hoy día la ciencia médica con esos datos dice que se trataría más bien de epilepsia, y en la antigüedad a ciertos personajes que tenían epilepsia se les consideraba como poseídos por alguna divinidad. Lo que llama la atención aquí es cómo primero Jesús es capaz de salir de sus propias fronteras, y eso es entendible desde el punto de vista de que Galilea siempre tiene que estar en contacto con pueblos paganos, debe estar en contacto con pueblos paganos. Por lo tanto, humanamente hablando, Jesús tenía ya como una predisposición a entrar en contacto con gente no judía. En segundo lugar, llama también la atención de cómo no permite a este hombre que vaya en compañía, sino que desde su propia experiencia le pide ser testigo de lo que él ha hecho por él, de lo que Jesús ha hecho por él entre los suyos. Al final de cuentas, cuando uno recibe alguna gracia de parte de Dios, alguna dádiva de parte de Dios, es simplemente para que pueda testimoniar lo que Dios ha hecho en él y ha hecho por él. Aquí me voy a detener por el momento. Ana Francisca pues nos va a comentar algunas otras cositas y luego vamos a entablar un diálogo. Entonces, que quede claro de que tenemos un relato en 3 versiones: la versión de Marcos, la versión de Mateo y la versión de Lucas, y hay algunas precisiones, sobre todo tipo geográfico, en Mateo y Lucas, pero también algunos detalles tanto en Marcos como en Lucas, porque parece que Lucas está
siguiendo más a Marcos y unas abreviaciones o una mayor sobriedad de parte de Mateo. Quiera Dios que tengan ustedes algunas preguntas, pues vayan allí escribiéndolas para cuando tengamos la posibilidad de dialogar. Bien, muy buenas tardes para todos. Qué alegría volvernos a encontrar. Pues ya Fray William explicó que es un relato que lo encontramos repetido o casi podríamos decir repetido, aunque no es exactamente igual en los tres evangelios que llamamos sinópticos. Yo lo que voy a hacer es, digamos, detenerme en un detalle de cada evangelio, de cada uno de ellos, para tratar de responder un poquito a esa otra lectura. Hasta ahora estamos haciendo el acercamiento bíblico, ¿no? Tratando de ubicar el texto, de ubicarlo en su contexto, de ubicarlo en el contexto geográfico. eh, y ya vamos a ver un poquito cómo los recursos que emplea cada evangelista y dentro de ello pues dónde va a poner la insistencia, dónde va a colocar como el punto clave cada uno de ellos. Yo voy a comenzar por Marcos, luego voy a ir a Lucas y luego a Mateo, ¿no? Ya estábamos viendo con Fray Marcos, Mateo y Lucas. Yo los voy a colocar en otro orden y les pido también que tengan la Biblia porque pues va a ser muy útil para detenernos en algunos detallitos, en algunos detalles. No sé si aquí hay un mensaje de alguien. Siempre creí que lo que escribieron lo habían presenciado. Creo que estas son palabritas de Esmeralda, ¿no? Esmeralda, yo ahorita podríamos como conversar un poquito sobre todo esto. Lo que tendríamos que decir es que ante todo es un relato que tiene un gran contenido teológico. Eso sí es muy fuerte el contenido teológico, diríamos, es lo que más vale, más que pensar en que haya sido 100% histórico, que sin duda hay casos en los que Jesús tuvo que encontrarse con personas que se decían poseídas o con personas que tenían problemas. Pero aquí en este caso, quedémonos más en todo lo que va a ser los elementos teológicos de este texto y que nos quieren mostrar la fuerza y el poder de Jesucristo contra el mal. Sobre todo, creo que por ahí es la línea principal. Quien tiene toda la fuerza para contrarrestar el poder del mal es Jesucristo. Entonces, cómo lo van contando los evangelistas? Vamos, primero pensemos en que hay una frasecita común en los tres y es la expresión del poseído o de los poseídos, como en el caso de Mateo, cuando le dicen a Jesús, ¿qué hay entre tú y nosotros? ¿O qué tienes que ver con nosotros? Sí, yo creo que si nos damos cuenta, lo encontramos en los tres evangelios, ¿verdad? Esa expresión. ¿Y qué quiere decir esto? Es, ¿por qué tú estás aquí? Esta no es tu zona, esta no es tu región, este no es el lugar que te compete porque tu lugar está del otro lado, ¿cierto? Del lado que es judío y no en la Decápolis, no en la tierra pagana. Este no es tu lugar. Entonces, diríamos que es el primer elemento. Jesús atraviesa fronteras, ya lo dijo Fray William, Jesús sale de su región y cuando sale, algo provoca. Inmediatamente hay una provocación en los otros. Y hay un reconocimiento también de parte de los paganos, porque el endemoniado, en fin de cuentas, estaría representando a los pueblos paganos, a los pueblos que todavía no han conocido o que han oído hablar de Jesús, pero que todavía no han entrado en un contacto directo con Jesús. Entonces, vamos al Evangelio de Mateo, primero que todo, al de Marcos, al de Marcos. Vamos a irnos al de Marcos. En Marcos, el endemoniado, diríamos, lo vamos a observar bien, quién es el endemoniado en el Evangelio de Marcos. Y cuando nosotros entramos en el Evangelio de Marcos, vamos a encontrar que Marcos lo que pretende hacer o lo que busca hacer es un paralelo entre la lucha de Jesús contra los demonios y su aparente fracaso delante de los hombres. Ya voy a explicar un poquito esta frase. Hay un detalle que es interesante y es
que la palabra ídolos no aparece en el Nuevo Testamento. Así como los demonios, es raro que aparezcan en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que en el Antiguo Testamento la referencia es a los ídolos y la idolatría, posiblemente en el Nuevo Testamento su paralelo sean los demonios, ¿cierto? Y la posesión demoníaca, que está haciendo referencia a los pueblos paganos, a los pueblos que no han conocido todavía el mensaje del Señor, digamos, de Yahvé, ¿cierto? En el caso del judaísmo, o que están alejados del judaísmo, o que también hasta ahora van a descubrir el cristianismo. Entonces, en Marcos, yo decía que el acento va a estar puesto en la fuerza que tiene el demonio, ¿cierto? En la fuerza que tiene aquel que se llama legión. Si ustedes lo ven un poquito, a ver, tomemos el texto de Marcos, y en Marcos, pues Marcos, parece que Marcos pensara en imágenes, ¿no? Y en movimientos. Por eso es el evangelio que más movimientos nos trae, que más diálogo también nos va a presentar con el endemoniado. Entonces, ¿por quién está poseído el hombre? El hombre aparentemente está poseído por alguien que tiene mucho poder. En el Evangelio de Marcos, tiene mucho poder. Y si ustedes lo ven, vamos a abrir a Marcos y al leerlo vamos descubriendo el poder que manifiesta el evangelista que tiene el demonio que lo posee, la legión, la famosa legión. Dice, salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Bueno, este habitaba en los sepulcros, todos más o menos van a decir lo mismo. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos y él los había roto. Ese es un elemento clave en Marcos. El demonio, aquel que posee a este hombre, tiene una fuerza muy grande y mucho más grande que lo que va a aparecer en Mateo y en Lucas. ¿De acuerdo? Por eso, esta va a ser la clave en Marcos, en Mateo y Lucas. Y nadie podía con él, dice el texto, nadie podía con él. Pero también a la vez provoca como un poco de, digamos, en nuestro caso, como de risa, ¿no? Diríamos como que es un poco cómico el texto, porque es alguien tan fuerte ese demonio y sin embargo le va a decir a Jesús lo siguiente, ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿por qué te vienes a este lugar? Este es el lugar pagano, ¿qué vienes a hacer aquí? Por Dios, léanse bien ese pedacito del versículo 7. Por Dios, te conjuro o te lo pido, ¿cierto? En algunos momentos es como si ese demonio que antes tenía una fuerza tan grande, ahora fuera a decir, ay Jesucito, no me hagas nada, ¿cierto? Yo te pido que por favor no seas tan duro conmigo. Entonces le dice, por Dios te juro que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho a ese espíritu inmundo que saliera del hombre. Luego viene algo que también es interesante en Marcos, y es que al inicio el que tiene el poder es el demonio, porque el demonio sabe muchas cosas de Jesús. Le va a decir, ¿qué tienes que ver conmigo? Y ya voy a aceptar aquí a dos personas, o William, por favor, las acepta. Ya. Entonces le dice, ¿qué tienes que ver conmigo? Y le dice, Hijo del Dios Altísimo. Pareciera que el demonio tuviera poder sobre Jesús porque lo conoce. Pero Jesús le va a preguntar, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice, me llamo Legión. Eso ya lo estamos viendo en todo, ¿cierto? Y entonces, en ese momento diríamos que el poder de Jesús crece. En el momento en que Jesús conoce el nombre del famoso demonio, o sea, del poder del mal que habita en el hombre, inmediatamente lo puede dominar y le va a decir que salga y es allí donde ellos se van a ir a la famosa piara de cerdos, ¿no? Que está allí y que van a caer en el mar, ¿cierto? Que van a irse al lago porque Marcos dice al lago, ¿cierto? Y se ahogan en el agua, en el lago. O en el mar, puede que sus Biblias también lo digan, porque el mar es el lugar, en la antigüedad, el mar es el lugar donde habita el mal. Allí habitan los demonios, allí habita todo aquello que asusta al hombre. Entonces,
¿A dónde van a ir allí? ¿Y por qué con los cerdos? Porque acuérdense que estamos en tierra pagana. Estamos en tierra pagana. Y en tierra pagana, pues los cerdos pues tienen más posibilidad de habitar que en la tierra de los judíos, que no, que ven el animal como un animal inmundo. Entonces, el primer detalle, diríamos viendo a Marcos, el demonio tiene poder, ¿cierto? Y cuando yo digo demonio, estoy diciendo las fuerzas del mal. El mal tiene un poder. Pareciera en algún momento que el mal fuera más fuerte que Jesús, que pudiera más contra el hombre y contra el mismo Jesús. Pero de un momento Jesús muestra que tiene el poder, o el evangelista quiere mostrar que al final Jesús tiene el poder para dominarlo, una vez que sabe cuál es su nombre. Quizás podríamos decir que todo aquello que nos atormenta debe ser nombrado. Todo aquello que nos angustia, nos atormenta, todo aquello que en nuestra vida vemos como una fuerza maligna, como algo que puede hacernos mucho mal, ojalá llegáramos a ponerle nombre, llegáramos a saber cómo lo podemos determinar, cómo lo podemos definir, porque así nosotros podríamos tener también un poder sobre ello. Y eso es interesante, eso es muy interesante. Pero resulta algo al final que va a pasar casi en todos los relatos, en los tres relatos, y es que al final, si Jesús venció al demonio, Jesús tiene un fracaso delante de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando vienen y se dan cuenta de lo que acaba de acontecer, le dicen que se vaya, que Jesús se vaya de allí. No lo quieren ver más. Tienen miedo. ¿Pero de qué tienen miedo? En el Evangelio de Marcos, que es distinto a Mateo y a Lucas, ¿o qué es lo que los atemoriza? Que han perdido su riqueza, que han perdido su seguridad, que es la piara de cerdos, ¿cierto? Que frente a su tener se van a sentir inseguros. Puede que el mal también esté, como diríamos que podríamos decir, en relación con las seguridades, con aquello que no nos deja avanzar, que nos mantienen atados, que nos mantienen subyugados. Esto por ahora en cuanto a Marcos. Avanzando, miremos el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Esta imagen es muy interesante, porque aquí el hombre, como ustedes lo ven, está desnudo. ¿Sí? Porque en Lucas hay algo en esa línea. Entonces, abramos el Evangelio de Lucas. Ya miramos Marcos, ahora vamos a Lucas y por último vamos a ir a Mateo. Entonces, yendo a Lucas, el endemoniado de Gerasa, vamos a encontrar en Lucas este detalle. En Lucas, el pasaje se va a centrar en el hombre. Es el hombre, distinto a Marcos, es el hombre. Y es sobre todo el hombre deshumanizado. Miremoslo un momentico, unos detallitos. Dice, al desembarcar le salió al encuentro un hombre de la ciudad, ¿cierto? Un hombre de la ciudad le salió al encuentro. Mientras que si nosotros estábamos en Marcos, ahora me confundí yo, estoy en Lucas, sí. Estábamos en Marcos y en Marcos decía que al desembarcar le salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído. ¿Sí? Un hombre poseído. Pero en Lucas va a decir, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado, vuelve a decir algo mismo, ¿cierto? Llevaba bastante tiempo sin ponerse una túnica. Estaba un hombre desnudo. Un elemento bien interesante, este hombre desnudo, y no vivía en una casa, sino en sepulcro. Es como más, el texto es más humano, piensa más en la persona y en su sufrimiento, en aquello que lo está deshumanizando. Estar desnudo en la tradición semita, ¿cierto? Y en los pueblos orientales en general, es haber perdido la dignidad frente a los demás. Es decir, estar completamente desprotegido. Recuerden ustedes que cuando trabajamos
al inicio de este año, cuando comenzamos estos encuentros, y porque todo va en relación con la sanación, ¿no? Este año, al inicio tocamos el tema de cuando el Señor expulsa al Adán y a la Eva del jardín. Y dijimos, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, pero el Señor los cubrió con pieles cuando los hizo que salieran del jardín. Eso es interesante porque Dios cuida la dignidad del ser humano, aunque el ser humano deba pasar por momentos en que tiene que hacer, digamos, como una especie de expiación de lo que está viviendo, pero Dios está cuidando su dignidad. Pues aquí, en este texto, el hombre estaba desnudo y vivía en los sepulcros. Volvemos a encontrar la frasecita, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Cierto? ¿Qué tienes que ver conmigo? Jesús. Y Jesús aquí tiene mucho más poder sobre el demonio que en Marcos, ¿cierto? Entonces, lo llama, lo dice, es que Jesús estaba mandando al espíritu inmundo salir de aquel hombre, ya que muchas veces se apoderaba de él y aunque lo ataban con cadenas y grillos, rompía las cadenas y el demonio lo empujaba a lugares despoblados. Bien, Jesús también le pregunta que cómo se llama, él le dice que se llama Legión y también lo envía a la piara de cerdos, ¿cierto? Allí. Al final, igual que como ya decía Fray William, lo mismo, el endemoniado, el hombre que ya está sano, lo quiere seguir, pero Jesús le dice que se quede. Pero miren ahora con los vecinos. Los vecinos salieron a ver lo sucedido y llegando a donde estaba Jesús encontraron al hombre del que había salido los demonios, vestido y sentado. Vuelve a poner la insistencia en el vestir. Jesús le ha retornado la dignidad al ser humano, a este hombre que está aquí, porque ahora lo encontramos vestido, vestido y sentado como un discípulo en Lucas, ¿verdad? Vestido y sentado a los pies de Jesús, dice el texto bíblico, como un discípulo y en su sano juicio. Y en su sano juicio. Muy lindo. En Lucas el pasaje se centra en el hombre deshumanizado, liberado de los demonios y salvado por Jesús. Creo que ahí ya vamos viendo como un poquito la diferencia, ¿cierto? O dónde podemos colocar el acento, porque pues muchos elementos son comunes, pero es más que todo dónde podemos colocar como un puntico que diríamos es el relevante en cada uno de los evangelios. Bien, si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, en Mateo nos encontramos con los dos endemoniados. Ya decía Fray William, es diverso, es diferente a Mateo y a Marcos. Perdón, a Lucas, a Marcos y a Lucas. En Mateo hay dos. Parece que a Mateo esto le parece importante, porque varias veces va a repetir esto de las vinas, de dos, de dos. En este caso son dos endemoniados. En Mateo parece ser, y podríamos decir, como que los hombres son más difíciles de convencer que los demonios. Porque en Mateo, aunque son dos demonios, la cosa es facilita. Por eso es como también hasta más cortico, ¿cierto? Cuando vamos a Mateo, vamos a abrir ahora Mateo. Mateo, aquí está Mateo. Encontramos que dice que al llegar a la otra orilla, al entrar en el territorio de Gadara, fueron a su encuentro dos endemoniados salidos de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. La cuestión del camino también es interesante, ¿cierto? Porque son dos, parece que tuvieran fuerza, que pudieran apoderarse de los caminos, que no dejaran avanzar, pero a la hora de la verdad no son tan fuertes, no son tan fuertes. De pronto se pusieron a gritar, Hijo de Dios, que tienes con nosotros, igual que en Mateo, que en Lucas y en Marcos. A cierta distancia había una gran piara de cerdos, los demonios le suplicaron, son ellos los que le suplican a Jesús, ¿cierto? Envíanos a la piara de cerdos, y les dijo, vayan. Ellos salieron, se metieron en los cerdos, la piara en masa se lanzó a un acantilado, al agua, y se ahogó en el agua. Dice en el versículo 33, los pastores huyeron y llegaron a la población y contaron lo que había sucedido con los demonios. Toda
toda la población salió al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaban que se fuera de su territorio. ¿Cierto? Ni siquiera vinieron a enterarse bien qué había pasado. No se fijaron cómo estaba ahora el hombre que había sido poseído y que ya no estaba poseído. No les importa. Lo único es que Jesús se vaya de allí. ¿Verdad? Que Jesús se vaya de allí. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Parece que en Mateo, y eso sería bueno para nosotros, quizás muchas veces sea más fácil expulsar a los demonios que nos habitan, ¿cierto? Digamos, convencer a los demonios de que salgan, que convencernos a nosotros de seguir a Jesucristo. Podría ser esa una clave también de lectura. En esta imagen, ¿cierto? Dice acá un mundo pagano, ¿cierto? De lo que decía yo en el mundo pagano, se habla de los demonios, porque los demonios dividen a las poblaciones, dividen a las personas. Esa sería una manera de poder traducir la palabra demonio también, como aquello que nos divide. Fíjense bien que hay un pastor que sale corriendo y hay un perrito, la imagen se ve un poquito borrosa, pero hay un perrito que va detrás de él, porque el perro también es un símbolo del paganismo. Están los cerdos, está el demonio, y está el perro que corre también. Él también simboliza a los paganos en la Sagrada Escritura. Entonces, habitamos un mundo pagano y hoy también habitamos un mundo pagano donde los demonios nos dividen, donde hay muchas divisiones en nosotros. Y necesitamos que el Señor, con su poder restaurador y sanador, pueda hacer que nos vayamos integrando emocionalmente, físicamente, mentalmente. Es una necesidad dejar que Jesús actúe en nosotros y que su poder pueda llegar, digamos, a sanarnos, ¿no? Y a curarnos de todas nuestras divisiones. Así que esa podría ser una pregunta. Si nosotros le pedimos a Jesús que se aleje, como lo hacen la gente de la región, ¿cierto? De Gadara o de Gerasa, ¿cierto? Que le piden que se aleje. ¿Le pedimos a Jesús que se aleje? ¿Le pediremos a Jesús que se aleje con tal de mantener las seguridades que nos dividen? Podría ser una pregunta, ¿no? Ahí me faltó una A. ¿Y nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? También estamos encadenados, muy encadenados. Acuérdense, en Marcos la preocupación es la cantidad de cerdos que se perdieron. La cantidad de cerdos que se perdieron. En Lucas, la gente quiere que también se vaya. Parece que en Lucas es más como por un miedo, por un respeto a lo sagrado, que le piden que se aleje. Y en Mateo, la gente ni siquiera se preocupa por el endemoniado, sino que lo único que quieren es que Jesús pase de largo, que vaya y que siga su camino, que no se detenga allí. Quizás es el miedo a quedar completamente sanos. William. Sí, también hay otro elemento que surge aquí, aparte de lo que ya nos mencionó hermana Ana Francisca. ¿Por qué le piden a Jesús que se vaya? Porque en el fondo, tal vez suene un poquito medio raro lo que voy a decir, en el fondo es un milagro medio fallido, ¿verdad? Porque en otras ocasiones provoca la fe de la gente o provoca la admiración. Pero aquí lo que está haciendo es más bien generando una reacción distinta de lo que uno podría como esperar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 24, dice lo siguiente. Voy a leer desde el 22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía, ¿no? Hay una restauración pues plena de este pobre individuo. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David?
Algunos como que comienzan a hacer una especie de rastreo de su genealogía. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué puede haber entonces motivado para que Jesús fuese expulsado de aquella región? Aparte de todo lo que ya nos comentó hermana Ana Francisca, pues seguramente un temor de que el que estaba haciendo esa especie de proeza era alguien superior a los demonios, pero al mismo tiempo un demonio como tal. En el fondo puede haber sido una mirada de Jesús con cierto temor, no tanto como lo que realmente es. Y aquí podrían también surgir muchas preguntas, ¿ya? ¿Qué imagen tenemos nosotros de Jesús? Hoy en día, por ejemplo, es muy frecuente y muy común, yo he escuchado de diversas personas con distinto grado de formación y en distintos tipos de vida, darle una enorme importancia, una gran importancia a cuestiones de exorcismo. Y hoy en día hay mucha gente, por ejemplo, que busca exorcismos. A mí varios me han preguntado de si hago, de si realizo eso. Y probablemente hoy en día también algunas anomalías pues, psíquicas o psiquiátricas estén siendo vistas o estén siendo más bien como calificadas de posesiones o cosas por el estilo. Voy a terminar esta primera parte porque tanto lo que hemos mencionado nosotros, tanto yo como hermana Francisca, pues es la primera parte, luego ya vendrá un diálogo con ustedes, diciéndoles lo que un psiquiatra y un neurólogo aquí en Colombia dijo una vez en una entrevista, en época de la pandemia, en una entrevista de radio que le hicieron, ¿no? Y le preguntaron, pues, que cuáles son las cosas que como psiquiatra, por ejemplo, aborda y qué tipo de terapias brinda. Y a mí me pareció, cuando yo escuchaba la pregunta, decía, ¿qué va a decir? ¿Algún medicamento? Cosas por el estilo. Pero me pareció muy, muy interesante y muy sencillo también lo que este psiquiatra dijo, ¿no? Cuando nosotros abordamos un paciente, primero hay que ver la parte relacional, ¿no? Es decir, cómo se está relacionando con nosotros. Y hay que animarlo para que esa relación con los demás sea buena. Después también una relación con la naturaleza. Una relación con la naturaleza, el de entrar en contacto con la naturaleza. Luego una relación con uno mismo, ¿no? Con uno mismo. Y finalmente, también yo a entender eso, una relación con lo sagrado. Entonces aparecían como 4 elementos que a mí me parecieron pues tremendamente interesantes y al final muy sencillos de aplicar incluso en la propia vida. ¿Qué es lo que provoca distorsiones en la psicología? Una mala relacionalidad con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y evidentemente con Dios. Y luego hablaba también de que en algunos casos pues hay que ver si el paciente debe ser tratado con medicamentos, ya una cuestión más médica. ¿Qué hay detrás? ¿Realmente estamos frente a un endemoniado? ¿Es un caso psicológico, un paciente psiquiátrico lo que hay aquí? Sea lo que fuere, y utilizo las palabras de hermana Ana Francisca, sobre todo cuando se apoyaba en el Evangelio de Lucas, Jesús lo que hace es devolverle la humanidad. Hoy en día probablemente estemos en un mundo cada vez más deshumanizado. Les comentaba antes de que comenzásemos nuestro encuentro, de que tuvimos hoy día un encuentro con personas que no son católicas, son cristianos, pero no católicos, son cristianos protestantes. Y al comienzo de nuestro encuentro, de nuestro compartir,
hablábamos, por ejemplo, cómo estamos en un mundo cada vez más deshumanizado. Hoy en día, como que se apunta a elementos esenciales de la vida, se convierte al ser humano en un individuo capaz de ser manipulado, capaz de ser manejado, se juega con su psicología, se juega también con la parte física. Y hablábamos de cómo, por ejemplo, hay una serie de normativas de asuntos legales que lo que buscan es que el ser humano esté cada vez más confundido, comenzando por la parte sexual, ¿no? Incluso yendo en contra de lo que la misma biología pues dice o manifiesta. Y uno de ellos que me pareció muy interesante también, nos estamos deshumanizando y estamos poniendo por encima de nosotros a la inteligencia artificial. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, tal vez lo que nos propone Jesús en estos relatos un poco variados, haciendo una lectura sinóptica, es más bien todo un proceso de humanización llevado a cabo por Jesús. El hombre, según Lucas, termina sanado en su sano juicio. El texto dice en su sano juicio, vestido, ¿no? Entonces, dialoguemos un poquito, unos minutos, pues, en torno a esto que hemos querido colocar como tema, como tema base de este encuentro, de esta jornada bíblica San Jerónimo. Sí, Eduardo. Sí, Eduardo, si puede activar el micrófono o en todo caso, creo que había otra mano levantada por ahí. Te escuchamos, ya está. Padre, ¿puedo preguntar? Gracias. Mire, padre, yo quiero tocar un punto, es con respecto a las enfermedades principales que había en Israel en comparación a los pueblos paganos. En Israel la principal enfermedad eran los leprosos y en los pueblos romanos y griegos eran los endemoniados. Era lo más común. Y coincide que ambas enfermedades conducen a las personas o bien a las cavernas o bien a los sepulcros. Incluso había, usted menciona en el libro que nos entregó esta vez de Mateo, ahí está un poquito lo que ya traía desde Marcos. Allá nos dices que normalmente entre los pueblos paganos se consideraba que los hombres, los espíritus de las personas muertas, se iban a los sepulcros, o sea, y se convertían en demonios. No, o sea, no solamente se enterraba en un sepulcro el cuerpo, sino que el espíritu se convertía en demonio. Y el, el sepulcro o los cementerios están asociados con el demonio. Y de hecho, hoy por hoy, los que hacen sortilegios y toda esa cosa con espíritus inmundos, lo hacen en cementerios. Entonces, yo quisiera que nos ilustrara un poquito sobre esa realidad, porque nosotros como cristianos tenemos que aclarar muy bien que tenemos mucha herencia de ese paganismo y tenemos que curarnos en salud sobre eso. Incluso cuando nos decimos, porque para los romanos el cementerio es un dormitorio, la palabra cementerio quiere decir dormitorio, y por eso el descanso de los difuntos.
tanto que se volvió muy popular, incluso esa oración, dale, Señor, el descanso eterno, como si ahí terminara nuestra vida y no en el cielo. Entonces, esas cosas, tanto los sepulcros asociados a demonios como los sepulcros asociados a un descanso eterno, creo que esas cuestiones tenemos que corregirlas. ¿Qué piensa, padre, por favor, y hermana Ana Francisca? A ver, algunas cositas, pues, con respecto a los sepulcros, definitivamente los sepulcros para los judíos, eso lo va a aclarar después seguramente Ana Francisca, son lugares impuros. Y uno no puede entrar en contacto con cadáveres porque queda impuro también. Por eso, por ejemplo, en Jerusalén es muy fácil saber por dónde habría caminado Jesús, porque hay algunos lugares que son tumbas tremendamente antiguas, muy antiguas, y los sepulcros siempre estaban identificados para que la gente no pudiese siquiera por accidente entrar en contacto con ellos. En el caso grecorromano, en el Evangelio de Lucas se habla de el pobre Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes? El rico y el pobre Lázaro. Y ahí hay una especie de incorporación de una costumbre, de una mentalidad grecorromana, cuando habla de que murió el pobre y se fue al seno de Abraham, es decir, a la intimidad pues con Abraham, a compartir con Abraham, y al mismo tiempo murió el rico y se fue al infierno, a los infiernos, que es el mundo de los muertos. Nosotros hemos hecho del infierno un lugar de tormento, probablemente como inspiración de la Gehenna, ahí donde están quemándose permanentemente los huesos, ahí hay el rechinar de dientes y el crujido de huesos permanente, era un botadero y un quemadero de basura. En realidad el infierno como tormento ha tenido distintas representaciones. En Dante Alighieri, por ejemplo, los que están en el infierno se encuentran en la oscuridad y al mismo tiempo en un estado de gélido, hielo. Ellos lloran su desgracia y su tormento y sus lágrimas se convierten en hielo. Y hace esto Dante Alighieri en la comedia, en la Divina, en la comedia. Lo de Divina es posterior, el título es comedia, porque está opuesto a la luz y al calor también. Entonces el infierno es imaginado por el Dante como un lugar oscuro y al mismo tiempo tremendamente frío. El tormento de los que están ahí es que lloran y se ahogan con sus propias lágrimas que se convierte en hielo. Pero volviendo nuevamente al relato de Lucas del pobre Lázaro, ahí dice, ¿no? Manda a Lázaro que moje su dedo y que venga a refrescar mi lengua. Y le dice a Abraham de que eso es imposible porque entre ellos y él, donde está el rico, hay un abismo. Entonces, dentro de la mentalidad grecorromana, los muertos iban a la necrópolis, a las necrópolis, que literalmente significa las ciudades de los muertos. Los cristianos, por el contrario, y aquí estuvo tal vez una pequeña imprecisión en la pregunta suya, los cristianos fueron los que a estos lugares para enterrar a sus muertos comenzaron a llamarles cementerios, que viene de la palabra griega koimeterio. Es cementerio con C porque viene de koimeterio, ¿verdad? Si fuese con S sería más bien de semilla y eso sería latino, pero no, es con C. Koimeterium. Y koimeterium en griego literalmente, y koimeterium, pues siguiendo con la etimología de la palabra, viene del verbo koimeomai, que significa dormir. Por lo tanto, el koimeterium es el dormitorio. Entonces, los cristianos comenzaron a enterrar a sus muertos en el koimeterium, es decir, en el dormitorio, porque para los cristianos la muerte es simplemente un dormirse con la esperanza
de en algún momento despertarse. No es por casualidad que Jesús hable de la muerte de la hija de Jairo como que la niña está dormida, o habla de Lázaro como alguien que está dormido también, ¿no? Entonces los cristianos comienzan a hablar de la muerte como una especie de sueño. Ahora, el hecho, no sé, Anita, si tú tienes ahí algo antes de decir otras cositas. El micrófono. Sí, sí, ya. Lo que ya estaba diciendo William también de cómo el lugar de las tumbas, porque es de lo que hablan los textos que hemos leído hoy, pues el lugar de las tumbas o donde hay tumbas, donde están los muertos, son lugares impuros, eso ya lo sabemos, y pues que no son frecuentados, o cuando son frecuentados se necesitan hacer abluciones o ritos de purificación. Hoy en día igual, eso continúa en la tradición judía hasta hoy. Son lugares de respeto, sí. El cementerio se respeta, no, no es que el cementerio sea dejado a un lado, no, se cuida, se respeta, pero es un lugar impuro porque allí pues reposan restos, ¿cierto? Restos de personas. Y pues no son lugares para ir a quedarse allí, como en otras culturas, donde se puede comer, donde se puede estar, donde se puede hacer hasta fiesta y comer. Otros pueblos comían. Por eso en otras partes había el refrigerium, donde se podía incluso hasta comer cerca de las tumbas. Allí no, para el judaísmo no. Es un lugar impuro, pero decir impuro no es decir un lugar que es habitado por demonios o cosas así, no, 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 impuro, impuro, es decir, allí no se va, sino se va a hacer lo que se tiene que hacer y al retorno se hacen las abluciones y los ritos respectivos para la purificación. En el Evangelio de Marcos sería donde más encontremos las cuestiones de demonios, del diablo y los demonios, podríamos decir, y hasta de Satanás. Acuérdense que en el envío misioneros al final del Evangelio, el Señor dentro de ese envío los envía a curar también a los endemoniados, ¿no? A sanar endemoniados y toda clase de enfermedades. Y en Marcos ustedes lo van a encontrar muy seguido. Entonces, ¿qué es el diablo? Diríamos, el diablo. Todo esto de diablo con cachos, cola y con tridente y de rojo, nosotros sabemos que todo esto se va a desarrollar después. Eso es muy medieval, podríamos decir. Se va a desarrollar mucho, mucho, digamos así como lo vemos nosotros y como nos ha llegado hasta nosotros después. Porque ¿qué es el diablo? Es el calumniador, el que arroja mentiras. Nosotros podemos ser diablos entre nosotros. O sea, el diablo es todo aquello que está haciendo que mi hermano sea calumniado. Cada vez que se calumnia, cada vez que se arroja mentiras contra alguien, estamos prácticamente siendo diabólicos, podríamos decir. Estamos haciendo el mal al otro. Y los demonios eran una especie de taimón, ¿cierto? Eran como una especie de geniecitos, los genios, los genios. Y había buenos y había malos. Eran los ídolos. Por eso yo dije que es como hablar de los ídolos en el Antiguo Testamento y los demonios en el Nuevo Testamento. Y podríamos decir que en la época de Jesús, en tierra pagana, porque en el judaísmo se trataba de desterrar esto, aunque sabemos que había ídolos. Los judíos guardaban sus idolitos por ahí, guardaban sus figuritas, eran figuritas, como nosotros tener una coleccioncita ahí de santicos, de angelitos o de cositas, ¿cierto? Tenemos nuestros propios demonios también guardados, hablando semánticamente, ¿no? No es que ahorita por allá de pronto salgamos a decir que aquí dijeron que tenemos los demonios escondidos en la casa, no, sino hablando con el sentido de la terminología griega. Entonces, diríamos que, acuérdense del texto de Jacob con Lea y Raquel. ¿Se acuerdan que Lea y Raquel se robaron los ídolos de su padre? Y se sentaron sobre ellos cuando Labán llegó a buscarlos y ellas se sentaron sobre esos ídolos y los guardaron, porque esos ídolos eran protección. Eran como tener ahorita nuestros fetiches. Era como tener, en África se hablaban de los grigri, ¿cierto? Era como tener aquello que puede darnos seguridad. Por eso
el dinero es considerado un ídolo, porque el dinero es seguridad. Entonces, todo aquello que se convierte para nosotros en seguridad y a lo que le rendimos culto para mantener seguridad, son demonios. Son demonios, ¿cierto? El demonio puede estar simbolizado eh, en un santico, en una imagencita que yo cargo, como también puede estar simbolizado en el dinero en el que yo encuentro protección, o en otros elementos. Hay tantas maneras para, digamos, que podríamos describir o asemejar a los demonios hoy en día. Entonces, estamos poseídos por cantidad de demonios. Nosotros estamos habitados y necesitamos que Jesús nos saque los demonios. El Evangelio es el único que nos puede sacar los demonios. La palabra de Dios es la que nos puede exorcizar, ahí sí de verdad hablando como debería ser, ¿cierto? Exorcizar, sacarnos los demonios para que entremos a vivir en equilibrio, porque fíjense que mientras más demonios tengamos, más desequilibrados vamos a ser. Los demonios nos llevan al desequilibrio emocional, ¿cierto? Físico, mental. Em, pues digamos que por ahí podría ser una reflexión. Entonces, entendiendo un poquito el vocabulario, uno también puede cambiar la imagen que tiene, porque la imagen de diablo es cachos y cola, ¿cierto? Y vestido de rojo. No, el diablo es todo aquello que es calumnia, todo aquello que es arrojar mentiras sobre otros. Y demonios es todo aquello en lo que yo pongo mi seguridad. Y los romanos, los romanos tenían cantidades de demonios. Claro, si nosotros decimos, por ejemplo, tenían muchos demonios, pues nos vamos a imaginar demonios como las imágenes que yo estaba mostrando ahorita, ¿no? Porque esas imágenes que yo estaba, voy a volver a presentar aquí un momentico, las imágenes que yo estaba presentando, ¿no? Por ejemplo, acá, pues esto es un icono, una representación posterior, ya 1700, 1800, no sé, pero miren los demonios cómo son, pues como los imaginamos nosotros hoy, ¿cierto? O como los venimos imaginando. Aquí, por aquí también debe haber algo así. Bueno, todos los que se van los puercos, ¿cierto? Así como que nos imaginamos los demonios. Bueno, aquí no, en este icono no tanto. Él está atado. Entonces, retornando a lo que estaba diciendo, necesitamos librarnos de tantos demonios. Pero esto no es fácil. No es fácil librarnos de los demonios, y ustedes lo sabemos, todos lo sabemos. De ahí que el poder de la palabra de esa, miren, dense en cuenta que en estos relatos de exorcismo, Jesús, el poder viene por la palabra. Es la palabra, la fuerza de la palabra de Jesús la que hace que los demonios salgan. ¿Sí? Y ahora ya lo que decía un poquito Eduardo, sí, para los judíos el mayor mal, digamos, la enfermedad más famosa de la Biblia, no es que el pueblo de Israel haya padecido sobre todo de lepra o que haya sido la enfermedad más extendida entre ellos, la lepra, no, es la Biblia la que va a colocar la lepra, porque la lepra casi siempre se va a asociar al pueblo judío. Y por eso Jesús toca a los leprosos, toca a su pueblo. Pero cuando Jesús tiene que ver con los demonios, está la palabra, la fuerza de la palabra. Y ahí tendríamos que hablar más del pueblo pagano. No sé si esto puede ayudar un poquito. Y tal vez hoy en día, pues haya una mayor afectación en lo que a la parte psicológica se refiere, ¿no? Por el estrés del trabajo, el estrés de la vida, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes, ciudades congestionadas y todo lo demás. Por otro lado, por ejemplo, hay también una especie de deformación de parte de la religión. Lejos de muchas veces tener una religión que nos libere, tenemos algunas religiones, incluyendo evidentemente
pues en algunos sectores de la misma Iglesia Católica, elementos que más bien psicológicamente nos pueden hacer daño. Todo lo vemos negativo y posesión del mal. No es por casualidad. Por ejemplo, ustedes pueden entrar a YouTube, a Internet, y van a ver cómo muchos cristianos protestantes prácticamente han hecho del centro de su ministerio milagros y expulsión de demonios. Entonces estamos con tanto estrés, con tantas cargas, con tantos elementos, y queremos liberarnos, y siempre buscamos a un Dios que con un chasquido de dedos nos libre, que con un chasquido de dedos nos sane, nos cure. Y en el fondo puede ser también un buscar lo religioso con fines mágicos, y eso termina siendo nocivo. Y la misma religión como tal se presenta de esa manera. Hay publicidades en esa línea, ¿no? Tú tienes problemas, te va mal, pues ven, oramos por ti y todo lo demás, das tu diezmo, lo que tú quieras, pero pues te ayudamos o te liberamos. Probablemente tengamos necesidad de alguna liberación, y probablemente antes de hablar de una posesión demoníaca como tal, habría que ver si no se trata de ciertas alteraciones de la mente, de ciertas alteraciones del espíritu, y al final son cuestiones más médicas desde las ciencias de la mente, que un asunto pues que necesite algún tipo de exorcismo. Les comento lo que me mencionaba una vez más este padre, un sacerdote pues que es profesor en la Gregoriana, Roma. Lo que le había dicho un exorcista oficial del Vaticano, ¿no? Que el 99% de los casos son casos psicológicos o psiquiátricos, y que el otro 1% son casos sospechosos. Ya son casos sospechosos. No sé si hay alguna otra intervención por allí, algo. Bueno, o en caso contrario, pues ya vamos concluyendo, y mañana tendremos la presentación de nuestro librito. Ya la hermana Ana Francisca les mostró, yo les vuelvo a presentar otra vez por este medio. Este es el librito que hemos publicado últimamente, es una traducción del Evangelio de Mateo. Hicimos ya una presentación pues presencial en la Universidad de San Alfonso, pero queremos hacerla virtual para los que no están en Colombia o en Bogotá, mañana a las 2:30 de la tarde, hora de Colombia, de Perú, de Ecuador. Me imagino que en Argentina serán como 2 horas más tarde, entonces serían como las 3:30 de la tarde, hora de... no, 4:30, ¿no? 4:30 de la tarde, hora de Argentina de pronto. Pues muy bien, queríamos entonces agradecerles por habernos acompañado en esta jornada bíblica San Jerónimo, y les esperamos mañana. Ya, les esperamos mañana.